Durante muchas páginas creí que estaba leyendo una novela sobre una mujer excéntrica al extremo hasta que entendí que se trataba de cómo se pueden maquillar los crímenes. Estoy hablando de El método Elisa de Mamen de Blas. Su fecha de lanzamiento fue en marzo de este año 2026 y cuenta con 256 páginas. Elisa Morán, nuestra protagonista, es traductora literaria y tiene un método muy original de trabajar. Imagínate una casa donde cada cuarto parece escenario de una novela distinta. Elisa cambia de ropa, de gestos y casi de alma según el libro que traduce, como si la ficción que está traduciendo iluminara su propia realidad. Y por supuesto tiene a un marido que ya está harto de sus transfiguraciones creativas y le saca la vuelta con su ex mejor amiga, Berta, una abogada ambientalista que trabajaba con el decano de la misma facultad donde él trabajaba. Pero Elisa sigue en su mundo sin darse cuenta de nada, hasta que mira sus propios cuernitos y decide desaparecer al estilo Agatha Christie. ¿Recuerdan cuando la escritora británica se entera de que su marido la engañaba con su secretaria? Igualito, tal cual, pero a partir de ahí pasan cositas. Por ejemplo, un cadáver. Y ahí se complica todo. Esta es una novela de lo que se llama Cozy Crime, combinado con humor negro, misterio clásico tipo Miss Marple y una crítica bastante afilada a las apariencias. Es decir, tenemos infidelidades, una desaparición, un cuerpo, una obsesión y una investigación policial que se va complicando sin perder ese tono elegante y divertido. Aquí pasas de la risa a la sospecha casi sin darte cuenta. Al principio vemos a la traductora excéntrica, hay humor, literatura, teatralidad, pero la lectura empieza a cambiar cuando esa rareza deja de sentirse solo graciosita y empieza a rozar la vida real. El matrimonio, los celos, las apariencias, los secretos. La autora construye muy bien el interés en la novela. Es muy ligera, como ya dije, no llega a las 300 páginas y deja que cada personaje entre a escena poco a poco con sus defectos, sus temores, sus secretos. Y eso produce una lectura muy entretenida, de esas en las que no solo quieres avanzar, también quieres revisar lo que ya viste por si se te haya pasado algún detalle. Lo que a mí me gusta es ir adivinando quién fue, escribirlo en un papel y leer hasta el final, desmayarme o decir, ok, no estaba tan desencaminada. Por supuesto, con Agatha Christie no me funcionó jamás, porque mi sospechoso principal aparecía muerto en el siguiente capítulo y mi teoría se derrumbaba como un Jenga. Y a empezar de nuevo. Y por eso funciona, porque es divertido y entiende algo esencial. La realidad puede imitar y hasta superar a la ficción. Y eso en una novela que juega con el estilo de Agatha Christie, con celos, con desapariciones, con teatralidad de la protagonista, es una bomba esperando su momento. Y acá arrancamos con los personajes. Esta es una parte que me encanta. Mamen de Blas no los coloca como figuritas alrededor de un crimen. Aquí cada uno trae su propio decorado. Su forma de mentir con educación, de callarse cuando conviene o de ocupar una habitación como si hubiera pagado el alquiler emocional de todos los demás. Y eso en una novela de misterio se agradece, y mucho. Porque un cadáver puede iniciar una trama, claro, pero son los vivos quienes la complican, siempre. Elisa Morán, ya hablé de ella, su manera de traducir parece más bien una mudanza espiritual con vestuario incluido. No se limita a entender a los personajes, los habita. Joaquín, el marido de Elisa, es el contrapunto perfecto, hasta la víctima de Elisa diría yo, porque representa la normalidad cansada. El hombre quiere una vida reconocible, una casa que no cambie de siglo cada vez que llega un nuevo encargo editorial y una esposa que no se convierta en heroína victoriana, vaquera del oeste o detective de pueblo inglés según la semana. Su conflicto con Elisa es serio porque no se reduce a él no le entiende. La entiende demasiado quizá y está harto. La autora lo ubica desde esa zona donde el respeto todavía existe, pero ya viene con factura, intereses y gastos de envío incluido. Berta entra en la novela como una presencia muy eficaz. No hace falta contar demasiado de ella para entender que le mueve el piso a muchos. Es elegante, práctica, inteligente y tiene esa cualidad tan peligrosa en una historia de misterio. Parece saber cuándo está en el lugar correcto o en el lugar equivocado y hacer algo al respecto. Su papel no se circunscribe al triángulo sentimental, aunque ese sea uno de los anzuelos iniciales. Berta deja la impresión de alguien que pertenece a más de una trama a la vez. Cuando la lean se van a dar cuenta. Y eso la vuelve más interesante que la típica la otra
puesta ahí para disolver un matrimonio. Nuria, en cambio, trabaja desde el silencio. Es la secretaria del decano. Tiene una dependencia laboral muy fuerte con el decano. Es uno de esos personajes que parecen secundarios porque no hacen ruido y esa es justamente su fuerza. Vive pegada al funcionamiento de la facultad, a los horarios, a las llamadas, a los papeles, a esa liturgia administrativa que en la vida real suele ser aburridísima y en una novela puede esconder media tormenta. Nuria aporta una atención distinta, la de quien observa desde abajo, obedece demasiado y parece haber aprendido que sobrevivir consiste en no molestar y se va a aferrar a eso cueste lo que cueste. La autora la usa muy bien porque no la subraya desde el principio, la deja ahí, en un rincón, y el lector poco a poco empieza a mirar ese rincón con mayor atención. Óscar Andrade, no podía faltar. El pasado vuelve. Llega con sus gafas, su gorra, su aire de profesor moderno, que probablemente dice fascinante más veces de las necesarias y aún así hay algo en él que no termina de convencernos. Su función no es caer bien, gracias a Dios. Está escrito para producir una ligera resistencia, una duda, una sensación de que su simpatía viene con letra pequeña. Y eso le sirve mucho al libro porque no todos los personajes deben ser agradables. Algunos están para hacerte renegar cuando entran en escena. Ahora, Isabel Sanjurjo, la Ferrari, es una delicia narrativa la mujer porque pertenece a esa especie humana que confunde intensidad con autoridad. Entra, opina, se impone, se adorna, tiene una relación con el poder muy física, casi coreográfica. Se acerca, aplaude, invade, ocupa. Podría parecer una caricatura de cierto mundo universitario, pero la autora la sostiene con suficiente mala intención como para que funcione de verdad. Isabel no está para decorar pasillos, está para recordarnos que muchas instituciones se mantienen gracias a personas que dominan el arte de estar siempre demasiado cerca del que manda. Y hablando del que manda, de Olmedo es uno de los personajes más sabrosos del grupo, el decano mediático, el hombre de discurso elevado, el rostro público de la conciencia verde, el señor que parece vivir esperando un micrófono. La novela lo observa con una ironía muy fina, no necesita ridiculizarlo de frente, basta con dejarlo hablar. Hay personajes que se delatan por lo que ocultan. De Olmedo se delata por lo mucho que disfruta escuchándose a sí mismo. Su presencia es una crítica clarísima al prestigio, a la imagen pública y a esas figuras que convierten las causas nobles en marca personal, sin sentirlas ni un poquitito. Las usan a su favor. Hartos de esa gente estamos. Robles y Fernández Navarro, la pareja de polis que no podía faltar, por supuesto, aportan el equilibrio. Robles es una inspectora que tiene una sequedad útil, de esas que ahorran tiempo y no creen en chiquitas, no creen en cardíacos, no tiene paciencia con la loca de las extravagancias. En cambio, él, Fernández Navarro, observa con más paciencia, quizá con demasiada curiosidad hacia algunas personas, y eso también le da humanidad. Como pareja investigadora tienen buena química, porque no parecen dos máquinas de procedimiento, sino dos adultos cansados de la burocracia, cansados de la lentitud, intentando ordenar un caso que se les llena de ruido, egos y gente diciendo medias verdades con una convicción admirable y con una competidora, Miss Marple. Cuando lo lean lo van a entender, esta competidora los va a corregir. Y lo mejor de todo de este elenco es que la historia mejora cuando los personajes se empiezan a cruzar. Elisa y Joaquín, matrimonio roto. Elisa y Berta, enemigas íntimas. Nuria y de Olmedo, dependencia y jerarquía. Isabel y el decano nos enseñan cómo se fabrica una fachada. Óscar te perturba y a veces te repele. Robles y Fernández ponen orden, o al menos lo intentan, que en esta novela ya es un acto de fe. Si tengo que elegir quién funciona mejor, me quedaría con Elisa, por supuesto, como centro de gravedad y con de Olmedo como figura satírica. Elisa porque le da al libro su identidad. Sin ella, la novela sería un misterio común y silvestre. Con ella tiene rareza, intriga y voz propia. Y de Olmedo porque representa muy bien una de las ideas más jugosas del libro. La elegancia, el prestigio y los discursos bonitos pueden ser solo decorados tan elaborados como los que Elisa arma en su casa. Creo que hay personajes que importan por lo que hacen, otros por la sombra que proyectan. Berta pertenece a esa segunda categoría y el libro la usa con mucha inteligencia. En conjunto, podría decir que un misterio no se sostiene solo con pistas, se sostiene con gente que desea, que teme, que engaña, que calcula, que se equivoca y que se mira de reojo en los pasillos. Todos cumplen una función narrativa clara. Algunos irritan, otros divierten, otros inquietan, como en cualquier facultad, ¿verdad? Pero con mejor ritmo y menos juntas interminables.
Esta novela tiene buen ritmo, no te aburres. Mamen de Blas no acelera todo el tiempo, y menos mal, porque la prisa suele ser el perfume barato del suspense. Empiezas observando a Elisa y terminas vigilándolos a todos. Tiene sabor a Agatha Christie, pero con un veneno muy actual: traición, obsesión y ecologismo de escaparate. Y resalta muy bien la elasticidad moral del poder. Al comienzo de la narración me gustó mucho el juego de espejos, el paralelismo que encuentra Elisa con uno de los personajes de sus libros. Es un recurso literario muy claro porque la ficción que Elisa traduce ilumina su realidad. Y creo que nos muestra el poder de la traducción para Elisa. No traduce solo palabras, entra en mundos, como si necesitara entrar en mundos ajenos para entender el suyo. El broche final no es de oro limpio, es más bien una joya antigua, un poco torcida, con manchas de té, perfume de biblioteca y una grieta en el centro. Y eso le queda muy bien a esta novela. Si te gustan las novelas de misterio ligeras, con una protagonista singular, humor negro, guiños detectivescos, modales de salón y muchas cositas escondidas bajo la alfombra, esta novela es para ti. Así que hasta una nueva reseña. A leer. Chao.